es el de Ella, él y Asta, las comedias de William Powell y Myrna Loy, creo que es el mismo perro, en La pícara puritana de Leon McCarey. Es decir, la utilización de animales o de objetos es un elemento muy característico de la comedia y que revela la enorme habilidad de esos grandísimos guionistas, porque escribir tú que has sido escritor, vamos, concretamente guionista, creo que escribir una comedia debe ser uno de los ejercicios más exasperantes, vamos, lo que tiene de mecanismos de relojería, de observación de más costumbres. una comedia de este tipo, porque como vosotros sabéis perfectamente, una de las películas que le influye a Lubitsch es Una mujer de París, de Chaplin, que es una película que le transforma un poco el punto de vista de lo que debe ser el cine para él en un futuro. Pero mientras Chaplin sería lineal, su lenguaje, el Lubitsch es oblicuo. Incluso en esta comedia, hola, cariño. casi todo está en off, es decir, nunca vemos la casa de él, sabemos que tiene unos nuevos muebles, no conocemos su mujer. Es más, cuando al final de la película el chico que por fin logra ser empleado dice que ha quedado con una rubia maravillosa, Lubitsch no hace un corte para mostrar a la chica que le está esperando, es decir, va dejando todos los off continuamente en esta película. Yo creo que muy amarga y muy sentimental y como muy nacida dentro del corazón, ¿no? Porque es una película muy basada, perdón, es una película muy basada en la dirección de actores. Es decir, esta película, como él decía muy bien, está cortada a medida de cada uno de los actores que van a interpretarla. Y en esto Lubitsch, eso sí lo reconocen todos los que han trabajado con él, que era un genio, porque desde el comienzo mismo, que él empieza como actor y lo abandona porque como actor no tiene trabajo y empieza a dirigir, a partir de ese momento con él, como decía antes José Luis, los actores han dado siempre lo mejor de sí mismos. Pero yo creo que una parte de eso también es porque él les iba afinando el personaje y conduciéndoles. Ya sabéis que, por ejemplo, cuando hacía una escena, era capaz de repetir todos los personajes. O sea, él personificaba en el ensayo a mujeres, hombres, altos, bajos, niños, todo. Porque por lo visto tenía una capacidad de imitación extraordinaria. Bueno, y perdona, claro. Tanto Billy Wilder como Brackett, como Samson Raphaelson dicen que cuando Lubitsch interpretaba las escenas estaba mejor que los actores, mejor que David Niven, mejor que Gary Cooper, que era un actor prodigioso. Salvo el acento, que todo el mundo dice que sigue hablando fatal. No, el acento sí, porque cuando los ingleses reproducen la forma en que hablaba él, pues la W se convierte en V normal, las H desaparecen. Love es cuando se dice love. Sí. Pero el caso de Lubitsch creo que podíamos, aparte porque la película, para que no sea tan cineforum, la película tiene una cosa fundamental, no esta en general, sino toda la obra de él, que es el único director que es máxima figura en Europa, reconocido como tal, llega a América, desbanca a los americanos, con mayor o menor justicia, porque todavía vivía Griffith y una serie de gente, y se convierte en el máximo director americano. O sea, no hay en la historia del cine nadie que haya sido rey en ambos continentes. Él era el Griffith europeo, le llamaban. Sí, el cine europeo, y entonces hay esa simbiosis maravillosa que en el cine se da y que a veces se parcela demasiado y no nos damos cuenta, que lo inventan prácticamente los europeos, se transforman en América. Los americanos empiezan a copiar las cosas que se hacen en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, luego se hacen con el cetro. Esas películas a su vez despiertan la ambición de los europeos y rusos, lo que llamamos la escuela de Viena, aprende de los americanos. Y cuando todo está así, llega Hitler y le hace el gran favor a Hollywood de mandar para allá a lo mejor. Bueno, eso y con el mérito de no haber leído un libro en su vida, porque eso lo cuentan todos sus colaboradores, jamás leyó un libro, jamás se preocupó por la pintura, por ninguna forma de arte, por el ballet, por la música, él nunca leía más que los guiones. En ese sentido, la ingenuidad en el amor además era en política. Hay una anécdota de él estupenda, que estaba una noche en el Trocadero el hijo de Max Reinhardt y lo vio vestido como nunca, de elegante, y le dijo: hombre, ¿de dónde viene? Y dice: vengo de ver al hijo de Mussolini, y que hemos estado en una fiesta. Y le dijo: pero ¿cómo vienes a ver del hijo de Mussolini? Pero chico, tú sabes quién es Mussolini y lo que está haciendo y tal. Y dijo: es verdad. Pues no sé, sí, tenéis razón, ya no voy más. O sea, que era de una ingenuidad asombrosa. Y sin embargo, y quizás esa ingenuidad le llevó al pequeño desastre de crítico de To Be or Not To Be, que es hacer una comedia sobre Hitler y sobre la tragedia que sucedía en Europa. Lo que pasa es que yo creo que hizo una maravillosa comedia en la que ridiculizó enormemente toda la parafernalia, todo el aspecto de escaparate de los nazis, y era absolutamente demoledora, pero no hizo ninguna gracia que el europeo Lubitsch, el judío Lubitsch, hiciera una comedia sobre la gran tragedia que se desarrollaba en Europa, y ahí están testimonios críticos y cartas que le llovieron, y resultó extraordinariamente dolorido y, como tú dices, probablemente por su ingenuidad, sorprendido que no se dieran cuenta de cuál era el alcance, desde mi punto de vista, de esa demoledora y divertidísima diatriba contra el nazismo y el totalitarismo nazi. Y un aspecto muy importante también, yo creo,
porque luego se ha cambiado muchísimo, como sabéis, es el tema de que esa película, como decía antes José Luis, se hace toda en estudio. Y hace una cosa arquetípica, es un almacén que es un hogar. Y esas relaciones existían, es decir, que todavía hemos conocido tiendas donde además incluso había, como en las maravillosas librerías, que para mí es la tienda por excelencia, es una librería que huela a tinta y hay libros maravillosos y tal. Bueno, pues esto es casi como una librería poblada por unos seres maravillosos, hecho en un lugar que, como habéis dicho, puede ser universal, yo creo que en ese sentido, en cualquier lugar del mundo. Puede ser, y además, allí, justo en un sitio que no tiene una entidad propia y por eso no hace falta nada y no hace ningún plano, como tú dices muy bien. Él nunca se aleja de allí, salvo la escena del café, que era fundamental, y tampoco muestra la calle, no hace nada. Va directamente a los cristales, a los personajes y a lo que ve. Y siempre prefieren que se diga lo que no se ve, lo cual crea más interés para cuando se ve lo que se tiene que ver, el público reaccione. La película es divinamente... está escrita y dirigida de una forma que todos son detalles y pequeños y una cosa muy significativa, Miguel, que conoces muy bien el mundo de los estudios, es que cuando él hace Ángel para Paramount, la película fracasa y lo echan, pero directamente, o sea, después de estar casi 20 años en Paramount, se tiene que ir. Y entonces esta película la hace Metro-Goldwyn-Mayer gracias a que él se compromete a dirigir Ninotchka, y por eso puede hacer esta película, que era su película personal. Tanto es así que es la primera vez que él tiene que pagarle de su bolsillo a Sansol Raffleson, por cierto, muy poco dinero, como dice Sansol, $1000 a la semana, y cobró $5000 por esta película, y le dijo Lubitsch, pero no te preocupes, que si tenemos éxito, y una vez que yo haya recuperado $50.000, a partir de ahí llevarás un 5% de los ingresos. Pero dice Sansol Raffleson que lo hicieron muy mal el contrato el hermano de Selnick Myron y que nunca ganó más que los $5000 por esta película. Pero lo curioso es cómo la crueldad de un sistema como el de los estudios que echaron a Lubitsch. Sí, bueno, eso era implacable en cierto sentido. Y luego, por otra parte, es sumamente curioso que fuera la Metro, que no era el estudio, digamos, más idóneo para él. Idóneo y más lógico, y que además hace unas películas que rompen bastante con el estilo típico de la Metro. En cierto sentido, yo creo que él debió revolucionar bastante la Metro, porque ya coger, aunque había un poco algún antecedente suelto, no es la primera vez realmente que el Agarbo se ríe en Ninotchka, pero realmente cuando estaba dedicada a hacer folletines realmente lacrimógenos, el coger y hacer una película totalmente lubitchiana en la Metro y empalmar con esta, que es un poco como su película privada. A mí me recuerda esos casos como cuando McCarthy hace Make Way for Tomorrow, que dice, bueno, ahora en este momento voy y hago la película que yo quiero hacer, y que generalmente la hacen como medio de una negociación con el estudio, porque esto también venía en el pacto, bueno, había tenido mucho éxito con la pícara puritana, y en cambio me permites que me haga el capricho personal, que tiene un elemento también, aparte de la relación familiar con las tiendas. Hay que recordar otra cosa, que las primeras películas que interpretó Lubitsch en Alemania eran una serie, y que las primeras que dirigió también, una serie que eran sobre tenderos y chicos de los recados de las tiendas, judíos, y dependientes además de zapaterías y tal, generalmente muy ambiciosos, y que son claramente el modelo del personaje de Pepi, el recadero de esta historia, que acaba además encaramándose poco a poco al triunfo. Y hay incluso en el segundo y muy ingenuo recadero que le sustituye, y que es terrible esa escena en la que quiere pasar con alguien la Nochebuena, el Matushek, y que entonces acaba buscando a ver quién quiere cenar con él. Todos tienen algo organizado o alguna perspectiva, y entonces al nuevo que acaba de conocer y que ni siquiera sabe su nombre, acaba llevándoselo a cenar una cena opípara. Yo creo que ese hay un elemento que entronca con el primer periodo de su carrera, curiosamente con donde andaba ya como guionista Hans Kralik, que está desde el principio de la carrera, y curiosamente, como antes recordabas tú, Juan, con un personaje, el de James Stewart, que se llama Kralik, que claramente es una hungarización un poco espúrea del nombre de Hans Kralik, ¿no? Que es todo realmente muy curioso cuando es el sospechoso de adulterio. No sé si en ese momento, porque no sé en qué fecha es. Sí, no, eso ya había pasado. Había pasado ya, ¿no? Luego ahí no era una presunción, sino era cuando era bastante manifiesto. Había pasado y se había duplicado, porque con la segunda mujer se repitió la historia. Lo mismo. Yo creo que hay un tema que hemos pasado un poquito de largo, pero que es importante, tanto en esta cosa de no mostrar ciertas cosas, como en el juego que hay de esta película, que es atípica dentro de Lubitsch, pero al mismo tiempo es plenamente lubitchiana,
que es el juego fundamental de las apariencias. Es decir, de toda la comedia está basada en las apariencias, y esta, pese a ser menos comedia que otras películas de Lubitsch y tener un tono como más afectivo y más sentimental, más cálido hacia los personajes, y ser los personajes menos frívolos y más modestos, menos brillantes. No hay estos despliegues, digamos, de Herbert Marshall y cosas de ese tipo, y ni Melvyn Douglas, ni Nochka, ni nada por el estilo, ni hay gente que